En este video vamos a variar algunos parámetros para ver cómo eso influye en el campo puntual, en alguna sección. Voy a tratar de dejarlo de este tamaño para que cuando haga los cambios se pueda percibir como el efecto en este plano que sería el plano ZY, como va variando, ¿no? Esta influencia. Y bueno, aquí vamos a ir viendo aquí abajo en la relación 3D los valores. Por lo menos en este momento, si lo coloco en el centro, debería tener un campo bajo, como se ve. En Z tendría 2, sería 20, y el campo total sería 1.46. Si lo pongo un poco en el borde, ya en el punto máximo de este círculo que está siendo formado por el choque entre los campos de cada imán, entonces veo cómo tiene una disminución ya. Y si me alejo de esa influencia, me doy cuenta que vuelve a bajar, ¿no? Acá bueno, se ve que puede bajar un poco, y si le doy más afuera va a ser menor. Entonces vamos a primero probar cambiando esos tamaños de la cara de los imanes. Ya aquí, como podemos ver, se achataron los imanes, tratando de que tengan una cara más pequeña. Y ya con eso listo podemos calcular. Y bueno, si nos damos cuenta, el círculo es muy parecido. Si vamos al centro tenemos una medida muy parecida. Si nos vamos otra vez a un borde en Z, vemos que sigue manteniéndose, pero vemos como cuando le doy aquí justo el borde, el total aumenta considerablemente de 2 a 8. Y si me voy hacia afuera, debería tener una disminución, como es evidente acá, ¿no? Luego, otra cosa que podemos hacer es separarlos. Vamos a separarlos unos 6 micrómetros. Ahí ya los tengo separados 6 micrómetros. Cálculo. Y ya aquí podemos ver cómo se evidencia, porque no he hecho zoom, ni zoom in ni zoom out, pero veo que el campo se ve mucho más grande. Esto es debido a que en este punto estarían golpeando más las líneas de campo que se abren. Cuando veníamos más cerca, estábamos viendo un efecto más reducido, porque las líneas están más paralelas. En este punto están más abiertas. Pero vemos otra vez, si le damos en el centro, ya nos damos cuenta de que el campo es considerablemente menor.
si lo estoy midiendo justo ahí, ¿no? Acá había medido anteriormente y me había dado campo con exponente 2, en otro caso con exponente 1, pero ya cuando nos alejamos nos damos cuenta que es aún menor. El del exponente 1 lo podemos ver en el momento en que hicimos el cambio de tamaño, es decir, si tuvo una repercusión al haberle cambiado el tamaño. Ahora si ya eso lo medimos aquí en el centro, si nos vamos un poco hacia el borde, vemos que crece un poco, como de esperarnos, porque en esta zona es más fuerte. Y si nos alejamos, también debería decrecer. Decrece, como podemos ver acá, el campo total y el campo en Z. Podemos ver en estos tres valores que, tomando en consideración que alejamos los imanes, fue decayendo como es de esperar. Ahora podríamos hacer un cambio, podríamos agregarle, por ejemplo, un material que podría ser hoy. Vamos a tomar este. Y listo, vamos a decirle a los imanes que están hechos de eso. En permeabilidad de retroceso vamos a usar 2000. Y vamos a repetir el cálculo. Listo. Las flechas nos pueden dar un pequeño indicio de que sí está habiendo cambio. En este momento le vamos a dar al centro y nos fijamos cómo, cambiando a Thermaloid, obtenemos un campo mucho menor que el que teníamos anteriormente, ya que el que teníamos anteriormente estaba basado en aire. Esa era la permeabilidad relativa. Pero ya los cambiamos, le colocamos otro material y bueno, ya no es la misma, ya es la que definimos, que le habíamos colocado 2000. Podemos ver entonces acá en campos al tocar acá, si tocamos acá va a aumentar, pero si nos fijamos no aumenta tanto el total. Aquí se aumentó de 1 a 9 el campo general. Y bueno, si nos alejamos, de igual manera va a disminuir de nuevo, de 9 a 5, de 1.7 a 1.4. Y bueno, si tal vez deshabilitamos esto, pero colocamos otro, por ejemplo, Timo. Seleccionamos siempre los imanes y le vamos a colocar el mismo 2000. Calculamos. Estas fueron las medidas, estas tres últimas fueron las medidas con el Thermaloid.
nos podemos fijar que esta es la primera medida con el permador. Me da 1.9, casi 2, exponente menos 3, y aquí me da 2, exponente también menos 3. Nos podemos dar cuenta de que también es muy importante ese valor de la permanencia que le agregamos. Esa, permeabilidad. En este caso, con estos dos materiales diferentes, nos podemos dar cuenta que aunque son materiales diferentes, son materiales, tienen esa misma permeabilidad de retroceso y nos va a generar el mismo. Pero si cambiamos, por ejemplo, a 500, de igual manera le damos acá, nos podemos dar cuenta que hay una variación considerable. Es muy importante ese parámetro. Ya pasó de ser exponente menos 3 a menos 2, es decir, un mayor campo. Y claro, evidentemente, si le doy acá, va a aumentar el campo general. Y también si acerco a la misma distancia que estaba, voy a tener también una variación considerable. Acá los acabo de acercar de nuevo, calculamos. Medimos en el centro y aquí podemos ver cómo acercándolo tenemos un mayor campo que, como se debe esperar, si acercamos los imanes tenemos un mayor campo, ya que estaba en menos 2. Mismo material, misma permeabilidad, pero más cerca. Bueno, por hoy esto es algunas de las cosas que hice. Y ya, bueno, queda empezar a ver en lugar de en lugar de ser evaluado en un punto, que sea evaluado un flujo como tal, no solo una línea.